Las mujeres siempre están sobre todo, y están en todo, en el doble sentido de la expresión. Están en todos los momentos y están en todos los detalles, estar en todo. Y las mujeres están en todo, en la pasión. Y hemos visto esos encuentros personales, claro, por supuesto, la Virgen Santísima, pero también Verónica, y ahora las vamos a ver en grupo, las mujeres. Las veremos también en un grupito pequeño, más o menos reconocible, identificable por sus nombres, son todas Marías, pero cada una con un apellido, y estarán allí al pie de la cruz, en el Calvario. Y ahora será un grupo innominado, un grupo anónimo, un grupo difuso, que representa a la mujer, podríamos decir, a todas las mujeres de todos los tiempos, con todo lo que tienen la mujer de potencial maravilloso y con todo lo que tiene de mejorable y que Jesús lo encauza. Porque lo que hace Jesús aquí, según narra, como no podía ser de otra manera, el evangelista de las mujeres, Lucas, es enderezar ese caudal extraordinario, pero peligrosísimo, de sensibilidad que tiene la mujer. Vamos a verlo haciendo un pequeñito repaso primero, sirviéndonos de un ensayo, el tercero de los 8 ensayos religiosos, muy interesantes y muy bellos, que escribió, volvemos a citarle, José María Pemán en 1948. No tiene nada que ver con el Vía Crucis que estamos citando, más que el autor, pero este es casi 20 años anterior al Vía Crucis, y se titula Las mujeres de la pasión. Es un ensayito de 10 páginas, 15 páginas, y la mitad de él, claro, está dedicado a María Santísima, a la que dirige una oración muy hermosa, llamándola dolorosa sin lágrimas. María es la dolorosa sin lágrimas. Vamos a hablar de las lágrimas en esta estación y muchas veces invocamos a la Virgen y la rezamos como Nuestra Señora de las Lágrimas. Y sin embargo aquí este autor le dice: no te pido, Madre, el don de las lágrimas, que es angustia disuelta ya en consuelo. Yo sé que hay también un dolor del pensamiento que tiene una más clara austeridad. Bien, habla de María en el cenáculo, de María tras su hijo en el Vía Crucis, de María al pie de la cruz. Después dirige otra oración a María atareada del paraíso, que dice Pemán que es como la llama San Andrés Avelino, aunque yo siempre había oído que ese título lo inventa Jacopone di Todi, el autor del Stabat Mater, pero en fin, esto nos da igual. María es la atareada del paraíso. Y después habla de María Magdalena, a la que llama la apasionada impaciente. Y dice que su Vía Crucis es un Vía Crucis de silencio, y que el silencio de la Magdalena adquiere proporciones de martirios, que lo que parece en ella, lo que María, mejor dicho, en María Santísima se nos presenta como dignidad, en la Magdalena es contención de sus afectos.
Siguió a Jesús durante toda la vía de su amargura, con su corazón de fuego embridado, o sea, enfrenado de serenidad y de resignación. Porque toda su historia anterior es una historia de arrebatos, de arranques, de vasos quebrados, de despilfarros de ungüentos. Solo durante la pasión calla y modera su ímpetu. Cómo debió dolerle el silencio a ella, que era toda en su interior, griterío apasionado. Y entonces cita una interpretación muy interesante, muy hermosa de Santa Teresa, cuando al final de las séptimas moradas dice que María Magdalena no recibió el martirio porque el recuerdo de la pasión sería para ella un martirio todos los días de su vida. Y Jesús pagó con su impaciencia la impaciencia de ella, porque fue la primera que le vio resucitado después de la Santísima Virgen. Después habla Pemán de las dos Marías humildes, borrosas, las Marías sin historia ni tradición. Porque claro, está María Santísima, la dolorosa, está María Magdalena, la apasionada, y estas dos pasan un poco más inadvertidas. María, la de Cleofás, y María, la madre de los hijos de Zebedeo, son figuras de humilde sentido casero, pero ahí están también, ahí están junto a la cruz. Habla después de Verónica, de la que hablamos largamente ayer, y por fin, antes de una oración muy hermosa con la que termina este ensayo, habla Pemán de las mujeres anónimas, esas que en la pasión están representadas en la estación que vamos a contemplar, pero que durante 2000 años vienen acompañando a Jesús, llorando con él, amándole y llevándole muchas almas. No son una Catalina de Siena ni una Edith Stein, pero están allí. Son figuras femeninas que aparecen, que no siempre son ejemplares. Pueden ser las dos criadas chismosas que empiezan a instigar a Pedro en el patio de la casa de Caifás. Son las dos únicas mujeres molestas, desagradables que aparecen en la pasión. Todas las demás son muy buenas, como suele pasar con las mujeres. Y son muchas. Dice Lucas, turba mulierum, una multitud de mujeres, una turba. Son muchas que están allí en el camino del Calvario, que se deshacen en llantos, dice Lucas. No es que lloraban de cualquier manera. Era un dolor muy intenso y muy evidente. Y este autor las coloca equidistantes entre aquellas criadas de Caifás y entre las santas mujeres discípulas del Señor. Son un pueblo curioso que va al Calvario como a un espectáculo, con exceso de gritos y desmayos sentimentales. Mucho griterío sobre mucha frivolidad. Las santas mujeres, las Marías, iban calladas de angustia. Las criadas de Caifás estaban dedicadas a chismorrear. Y estas mujeres de en medio, ¿quiénes son? Son mujeres, repito, cuya feminidad quiere Jesús reconducir desde un sentimentalismo estéril e inclusive perjudicial a un verdadero sentido religioso de quien entra en la pasión desde la fe y desde el dolor de los pecados.
Así termina este ensayo dirigiéndose, o mejor dicho, aludiendo a todas las mujeres de la Pasión, José María Pemán. Séannos, Señor, valedores para llevar tu cruz, la pureza de la sin pecado, el arrepentimiento de la impetuosa, la prudencia de las discretas atareadas y el silencio humilde de las santas mujeres sin nombre. En ellas nos has dejado vías de toda especie, heroicas y modestas, montuosas y llanas, para llegar a ti. En ellas, sobre todo, nos has dejado una consoladora lección de moderaciones. Cuando mi corazón esté seco y mi espíritu árido, cuando no encuentre la palabra y el afecto para orar, yo tendré siempre una invocación última para mover tu misericordia. Señor, por las mujeres de tu pasión, por las que te siguieron sin gestos, por las que te lloraron sin lágrimas, por las que te perfumaron sin ruidos. Estas son las mujeres de todo género, de toda índole, las que tienen mucho que enseñarnos. Según la beata Emmerich, eran mujeres pobres y vírgenes que lloraban y gemían y que venían de Belén. Dice Emmerich, Belén está muy cerca de Jerusalén y era la Pascua, ya había ido todo el mundo a Jerusalén. ¿Y quién nos dice que estas mujeres llorasen porque no eran las mismas que quizá habían acompañado a los pastores o habían oído de ellos porque eran sus esposas o sus hijas, que había nacido el Mesías en un portal y que los ángeles se lo habían anunciado? Y aquellas mujeres les habrían preparado el corderito, el quesito, el tarrito de miel, esas que pintamos en los belenes, y ahora van y lloran porque ven que aquel niño encantador está cargado con la cruz camino del Calvario. Eran de Belén y de Hebrón. Jesús desfalleció y Simón se acercó y le sostuvo, impidiendo así que se cayera del todo. La beata Emmerich ya ha narrado una cuarta caída de Jesús y dice que esta es la quinta. Y entonces estaba su cara tan desfigurada y tan llena de heridas que al verle aquellas mujeres comenzaron a dar lamentos y, según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. O sea, fue la repetición del gesto de la Verónica. Fue la piedad femenina. Y entonces Jesús se vuelve a ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Lucas lo narra así: le seguía muchísima gente, como sucede en nuestras procesiones, pero Jesús va solo en medio de esas multitudes. No hay nadie que llore con él. Algunos, los menos, lloran por él y por eso lloran mal, como él nos dice. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si esto se hace en el leño verde, ¿qué no se hará en el seco? Vendrá un día en que desearíais no haber parido, les dirá. Así lo narra Gerardo Diego. Qué vivo dolor aflige a estas mujeres piadosas, madres, hermanas, esposas,
sin culpa del crucifije. Jesús a ellas se dirige. Sus palabras, oídlas bien. Hijas de Jerusalén, llorad vuestro llanto, sí, por vosotras, no por mí, por vuestros hijos también. Por nosotros mismos, cierto, pero ¿quién por ti no llora? Haz que llore hora tras hora por mí tibio y por ti yerto. Riégame este estéril huerto, quiébrame esta torva frente. Ábreme una vena ardiente de dulce y amargo llanto y espanta de mí este espanto de hallar cegada mi fuente. Preguntémonos, primero, ¿lloramos? Segundo, ¿por qué lloramos? Tercero, ¿cómo lloramos? No se debe de ser un resorte psicológico, como yo en verano sudo muchísimo, o también si estoy nervioso, pues en fin, debe de ser un resorte orgánico, fisiológico. Las mujeres lloran mucho y es algo que claro, como somos distintos y tiene que ser así, no nadie es mejor, somos distintos. Esto de que se quiera ahora establecer la elección de género y de sexo son aberraciones satánicas, pero el hombre y la mujer somos complementarios. Lloro porque si estoy todo el día llorando no soy normal. Si no lloro nunca tampoco, porque tengo sensibilidad o debo tenerla. Segundo, ¿por qué lloro? ¿Cuál es el motivo de mis lágrimas? Porque si soy yo mismo, malo. Si es que no se sacia ese corazonzuelo mío enfermo y traicionero cuando está clamando por sus atribuciones y sus fueros, o sea, si lloro por carencias afectivas que aunque Jesús quiere, yo no quiero que me sacie Él, o si lloro por rabia, o si lloro por humillaciones, o si lloro por autocontemplación, o además, ¿cómo lloro? Lloro con serenidad, con paz. Esas lágrimas me lavan el corazón, me lo purifican. Miren, cuando en las sextas moradas Santa Teresa habla del don de lágrimas, ¿saben lo que dice que es? Una alquitara. No sé si ustedes saben lo que es una alquitara o esa palabra se usa por ahí porque es palabra árabe, como tantas que hay en España, que casi son las más bonitas, las palabras que tenemos heredadas de los moros. Y todas las que empiezan por al son moras. Bueno, pues una alquitara o un alambique es como una bombona grande de cobre, suele ser, de la que sale y va haciendo unas jerigonzas, unas curvas, un tubito muy estrecho, una cánula, y entonces ahí abajo, en el alambique, esa especie de ánfora metálica, se pone el licor. Pero para que fermente, se le pone fuego debajo y ese vapor va saliendo gotita a gotita por ese alambique que se llama por ese tubito. Bueno, pues eso dice Santa Teresa que es el don de lágrimas, una alquitara, porque cuando en el corazón arde el fuego del amor de Dios, pero no de manera violenta, sino poco a poco, y va ablandando ese corazón y lo va haciendo fermentar, entonces va brotando gotita a gotita un licor precioso que son las lágrimas. Llorar así es un don de Dios. Llorar de otra manera puede a veces hasta venir del enemigo. ¿Cómo lloraban estas mujeres? Para que les diga Jesús, no queráis llorar sobre mí, porque vendrá día en que se dirá,
bienaventurados los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y a los montes se dirá: caed sobre nosotros, y a los collados: cogednos debajo. Porque si en el madero verde se hace esto, ¿qué se hará en el seco? Es impresionante este parlamento de Jesús, el más largo de su pasión. Nunca ha hablado tanto desde Getsemaní hasta que muera en la cruz. Este es el discurso más extenso. Y es solemne, y es apocalíptico, y es duro. ¿Qué nos enseña con él? Miren, muchísimos, dice Lucas, que le acompañaban, que le seguían, pero nadie bien. Unos le seguían, iban con él para crucificarle, como los soldados y los verdugos. Hoy van tantos así con Jesús, para crucificarle. Y si yo soy sacerdote o religiosa indigno o indigna, voy con Jesús como un verdugo para crucificarle. Decía el Padre Pío que podemos ser carniceros de Jesús. Y otros van para burlarse de él y para gozarse al verle morir. Y estos son los sacerdotes y los escribas y los dirigentes políticos de una sociedad que excluye a Dios totalmente. Hoy muchos tienen su regocijo en eliminar a Cristo. Una Europa y una España dominada por la masonería, y Hispanoamérica toda entera también. Todo está dominado por fuerzas ocultas, los medios de comunicación, todos, los partidos políticos, la economía. Cristo estorba. Hoy padecemos una verdadera cristofobia. Crucifícale, es lo que grita el mundo. Entonces le siguen para verle morir. Ellos van bajando, pobres desgraciados, al sepulcro uno detrás de otro. Y Jesús resucitado vive y triunfa siempre, pero se le ofende. Y otros van por curiosidad para ver el espectáculo. Qué católica es España, porque ahora viene la Semana Santa y las calles están llenas de miles y miles de personas. Es mentira, no hay fe. No hay fe. Pero si todavía las iglesias están bastante llenas los domingos, tampoco hay que fiarse de eso. ¿Para qué me sirve a mí eso? Si luego van a comulgar la mayoría sin confesar. Y eso se manifiesta en la manera de comulgar. Se va a comulgar como se coge una galleta. Se le ha quitado toda la sacralidad a la liturgia, a la manera de comulgar de pie, en la mano, No, hay muy poca fe, la gente entra en las iglesias desnuda, habla en las iglesias, los curas, claro, lo permitimos todo. Y eso no quiere decir que en las iglesias haya. Los niños siguen haciendo la comunión, los que la hacen. ¿Y qué? Le preguntas si no saben ni la Ave María. Esta es la situación, yo no soy catastrofista, esto es así, ya les dije el otro día lo que me decían de una diócesis muy grande y muy cercana a donde estamos. Cientos y cientos y cientos y cientos, me lo decía la persona que lo había visto, espantado, de solicitudes de apostasía. Y bueno, pues es que están las calles llenas para las procesiones bien, y esa misma gente luego se casa por lo civil, o están juntos, segundas, terceras uniones, y así van y comulgan si hace falta, si un día van a un entierro. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y esos pues van por curiosidad. Y un último grupo pues van por cierta amistad o cierto conocimiento que tenían por Cristo y por eso lloran. Creen que de aquellas mujeres ninguna habría sido beneficiaria de un milagro de Cristo.
Ninguna habría estado cuando la multiplicación de los panes y los peces, o a ninguna le habría llegado noticia de la curación del ciego de nacimiento, o ninguna conocía, porque había sido hacía muy poco, la resurrección de Lázaro, o ninguna era madre de aquellos niños que iban a que Jesús les bendijese y los tocase. Ninguna de aquellas mujeres sabían que Jesús pasó haciendo el bien y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y ninguno de los asistentes al Vía Crucis sabían quién era aquel hombre del que se hablaba en toda Palestina, en toda Galilea. Claro que le conocían y tenían mucho que agradecerle y sentían, sí, un poco, sensiblemente, que iba con la cruz, pero nadie de ellos, ni los que gozan en crucificarle, en eliminarle, ni los que le escarnecen, ni los que le acompañan a distancia, ni los que le miran curiosamente, nadie se adelanta a ayudarle a llevar la cruz. El único que le ayuda a llevarla es uno que no le conocía, que no tenía nada que ver con él, que venía del campo y se encuentra que le empujan los soldados a hacerlo. ¿Dónde estábamos los amigos de Jesús? ¿Es que nadie se puede adelantar? ¿Cómo le sigo yo? Y él, al ver que aquellas mujeres están llorando y lamentándose con más aspavientos que los demás, entonces les enseña el modo cómo se ha de llorar con más perfección. No lloréis por mí, llorad por vosotras. No les está prohibiendo llorar su pasión, porque la pasión debemos llorarla todos, no tener el corazón tan duro como lo tenemos para que no se nos arranque una lágrima con la lectura o con la meditación de la pasión. Debemos llorar la pasión, pero no llorarla solamente como miseria humana y olvidando el motivo por que Jesús la padece, que son mis pecados. O sea, tengo que aprender de Él, a llorar por Él y por mí y por mis prójimos. Llorar por Él porque está sufriendo y padeciendo por mí. Y llorar por mí porque son mis pecados los que le han llevado hasta ahí. Y llorar por mis prójimos, porque también son los pecados de los demás hombres los que han llevado a Jesús hasta ahí. Queridas hermanitas, ¿cuánto rezan ustedes por la conversión de los pecadores? Yo no hago la oración de los fieles a diario en misa. Y cuando la hago los domingos, porque hay obligación de hacerla, me invento yo sobre la marcha las peticiones. Porque no puedo con las peticiones de los libros litúrgicos, se lo digo claramente. Yo no puedo pedir para que los gobernantes trabajen por el progreso de los pueblos. A mí me repugna, también lo pido, también porque los pueblos tienen que comer y tienen que tener hospitales y tienen que marchar bien. Cuanto mejor estemos, mejor, de acuerdo. Pero yo no entiendo que podamos pedir por el progreso de los pueblos y por el bien común y por leyes justas, eso en el mejor de los casos, y no pidamos por la conversión de los pecadores, porque ese es el verdadero progreso de los pueblos, que las almas no vayan al infierno, ese es el progreso de los pueblos. Lo demás son 4 días de esta vida que sí, que yo no niego que haya que estar avanzados y vivir lo mejor posible. Pero vivir lo mejor posible sobre todo es cuidar del alma. Por eso yo hago casi todos los días el canon romano. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
En esa petición, que es de la liturgia, porque lo otro está hecho por hombres, por un equipo de gente, y propiamente las preces no forman parte de la liturgia, pero el misal sí. Y entonces en el canon de la misa, que es lo más sagrado, y además hace que vivamos más largamente la liturgia eucarística, porque de lo contrario se descompensa. Dedicamos mucho tiempo a la liturgia de la palabra y luego la plegaria segunda en un momento se consagra y se termina la misa. Y en el canon romano se va pidiendo por todo. Y se va invocando a todos los santos del cielo y se nombra a todos los apóstoles con otros 12 mártires, que por eso son los 24 ancianos del Apocalipsis que se están postrando ante el trono del Cordero. ¿Pero qué pedimos? Ordena en tu paz nuestros días. No en nuestro bienestar, no en nuestro progreso, en tu paz, en la paz de Dios, que es la que nos importa. Líbranos de la condenación eterna, que esto es lo que hay que pedir constantemente, porque si yo vivo muy bien aquí, y aquí estamos a la última, y tenemos el último móvil, y el último avance de cirugía plástica, y todo lo que quieran, y las escuelas, y luego resulta que me voy al infierno, ¿para qué quiero vivir también? Líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Qué cosa más deliciosa y más tranquilizadora y más feliz, que Dios nos cuente entre sus elegidos para siempre. Cuando la Virgen Santísima ha venido a Fátima y a Lourdes, no nos ha dicho a los niños: pedid por el progreso de los pueblos, que Portugal marche muy bien. No, la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Y la Iglesia y el Papa. Pero eso es por lo que hay que pedir. Luego también por lo demás. Pero no puede una monja estar más pendiente de que su sobrino apruebe las oposiciones o de que su prima se cure de cáncer, que los pecadores se conviertan. A veces somos en nuestras peticiones muy raquíticos y muy materialistas y muy mundanos, que hay que pedir por todo, ¿eh? Si nos encargan pedir, se pide y ya está. Pero dice Santa Teresa: yo me reía de las cosas que venían a encargarnos aquí que pidiéramos cuando funda sus primeros monasterios, y me reía de lo que venían a pedirnos oraciones. Porque eran cosas que Dios, si Dios se las concedía, tendríamos un alma menos en el cielo. La gente lo que quiere es eso: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, como cantaba Manolo Escobar. Salud, dinero y amor. Y ya está. Pero amor mundano. Y salud corporal, y dinero para condenarse, porque es el estiércol de Satanás, decía el santo cura de Ars. El dinero es el estiércol de Satanás. Por eso es redondo el dinero, porque tiene que rodar, cuanto más lejos mejor. Y entonces, ¿por qué pedimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Lloramos de verdad por los pecados? Porque cantarlo lo cantamos una vez y otra. Llorando los pecados tu pueblo está, Señor. Mentira y gorda. No lloramos nada. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes. Mentira y gorda, los sacerdotes no lloramos. Y las religiosas tampoco. ¿Dispuestos a reír de cualquier cosa? Sí, eso es lo que usted quiera. Que sí, que hay que reír, yo soy el primero. Pero lloramos los pecados. Algunas veces hemos dicho estos días, ¿no? Ya lo he citado alguna vez. Pero como hablo tanto, entre tanta cosa, algunas se le olvidará, si es que no a todas. Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios. Dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Y pues andamos trocados, que yo peco y lloráis vos, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Así le tengo que pedir al Señor. Saber llorar. Jesús, como olvidándose de sus trabajos en su infinita caridad, quiere que yo llore los míos, sobre todo los castigos de mis prójimos que no se aprovechan de su pasión para el perdón de sus pecados. Si a mí, que soy árbol verde y fructuoso, me castiga la divina justicia por los pecados ajenos, me está diciendo Jesús, ¿cómo castigará a los pecadores que son maderos secos y desaprovechados por sus pecados propios?
Si yo, que soy inocente, he sido azotado, abofeteado, escarnecido, espinado, ahora voy con la cruz a ser enclavado, me van a dar hiel y vinagre y voy a morir en ella, ¿qué será de los pecadores? ¿Qué azotes, qué espinas, qué bofetadas, qué desprecios, qué hiel y tormentos cuando sean juzgados? Entonces tengo yo que meditar a mí, ¿qué me espera si soy árbol seco? Si no me mueve a llorar mis pecados, ver lo mucho que Dios padece por ellos. Si no me despierto de una vez con las voces amorosas de la misericordia del corazón de Jesús y con el clamor de su sangre vertida por mí. Miremos a Jesús y escuchémosle decirnos así: no llores por mí, llora por ti. Y entonces mis pecados y los de todos los hombres se pondrán de pie y me daré cuenta de todo el mal que he hecho, de todo el bien que he dejado de hacer, del panorama desolador de ofensas a Dios que hay en el mundo de hoy. Y en medio de eso Jesús me sigue ofreciendo su mirada amabilísima, misericordiosísima. Terminemos como siempre hacemos con esta estación del Vía Crucis, según Pemán. Jesús encuentra en el camino a unas mujeres de Jerusalén. Indiferencia, rabia, los celestes olvidos, los mundanos poderes, todo se ha concitado contra Dios. Solo ha sido a las lágrimas de unas pobres mujeres a las que ha destinado su mirada y su voz. Mirad, hijas de Jerusalén, mirad bien lo que hago. Este monte de penas que he reunido es el pago que me cuesta el rescate de tantos pecadores. Haced bien esta cuenta de las esperanzas y de los dolores. Si es esto lo que cuesta el paraíso eterno, pensad, hijas de Jerusalén, lo que será el infierno. Si vosotros me costáis este exceso del amor, oh mortales, es porque tiene igual medida ese monte invertido de los pecados y los males. Si estas son las ganancias que pierde el que me pierde, ¿qué se hará con la dura leña seca? Si esto se hace con la leña verde. En la Santa Misa esta mañana hemos hablado un poco de tirar por la borda los excesos de amor propio para entrar en ese océano sin riberas de los excesos del amor de Dios. Nosotros hemos costado a Jesús ese exceso de amor, esa exageración. Ese amor es el que pierde, el que le pierde a Él. Nos está diciendo el camino del Calvario. Por tanto, ¿cuál ha de ser el motivo de nuestras lágrimas? Aquel que arrancaba lágrimas a aquel hombre del que se ha dicho que es el más parecido a Jesús que ha habido en la historia. El poverello de Asís, San Francisco, que se echaba gritando por los montes de la Umbría: el amor no es amado, el amor no es amado. Vamos a poner fin a tanta tibieza, a tanto desvío, a tanta indiferencia, a tanto desamor, y vamos a volvernos de una vez al amor con mayúsculas. Ese amor que nos está diciendo: olvida tus amorcillos baladíes que le tienen usurpado el nombre al amor, dice Santa Teresa en el Camino de Perfección. Los nuestros son amorcillos baladíes que no merecen el nombre de amor. Dejemos de
mercadear con el amor. Dejemos de bastardear al amor y volvámonos al verdadero amor con mayúsculas. El amor no es amado. Estas mujeres lloraron por Jesús. Jesús las enseña, quiere enseñarlas a llorar mejor. La que de verdad puede enseñarnos a llorar sin ruidos, sin aspavientos, haciendo que nuestras lágrimas sean una alquitara porque el corazón está ardiendo de amor, es la Señora del mayor dolor, María Santísima, la dolorosa de las lágrimas. Vamos a pedirle que esté junto a nosotros y digámosle como rezábamos el otro día: séame por piedad, Señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad.